Hasta ahora yo no había sentido la necesidad de aparecer en estas entrevistas que también está conduciendo Najat, pero creo que la entrevista que presentamos hoy es de particular importancia y quería decir algo al principio. Quiero decir que la entrevista me ha sorprendido y me ha emocionado. Y yo hace tiempo que estaba planteándome hacer un vídeo acerca de las ideologías y de lo inconveniente que, a mi parecer, resulta para este trabajo, para esta lucha, para este movimiento, para este activismo, en mezclar las ideologías políticas e ideologías de todo tipo que crean separación y enfrentamientos, suspicacias. Y uno de los protagonistas de ese posible vídeo que yo quería hacer podría haber sido Victoriano. Todos los que conocen a Victoriano saben que tiene una ideología política muy clara y muy definida. Y como digo, a mi parecer, no exclusivamente esa ideología, sea de izquierda, sea de derechas, creo que toda esa interferencia ideológica es contraproducente y perjudicial. En todo caso, probablemente haré ese vídeo en algún momento, pero seguramente con un tono menos beligerante, por decirlo así. Porque creo que todos nos estamos dando cuenta de esto, de que la única ideología necesaria y fundamental que necesitamos es la humanidad. Y hoy creo que hemos dado un paso que puede ser importante, muy importante para el activismo, sobre este tema que nos ocupa. Así que nada más os dejo con la entrevista y de paso animar a todos los que estéis en Madrid a acudir a esta manifestación que se producirá este sábado, día 29, y nos vemos allí. Gracias. Saludos, muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo y bienvenidas a un programa más de Stop Secuestro Legal. Y hoy comenzamos con un invitado de honor, Victoriano Fernández. Él es, yo le digo maestro de escuela, se le nota en su planta, en su bagaje y en su forma de hablar. Quería comentaros que aprovechamos que él es el director de la asociación Familias para el Siglo XXI y es una de las convocantes de esta manifestación que se celebra el día 29 en Madrid a favor de los niños tutelados. Buenos días, Victoriano. Buenos días y muchas gracias por tu manera de presentarme. Eso soy. Gracias por estar con nosotros. Venga. Quería preguntarte así para empezar, primero de todo, háblanos de esta manifestación. Bueno, a esa manifestación se llega después de 4 anteriores que en vez de manifestaciones eran concentraciones frente a los servicios sociales de Madrid. Hay un organismo en Madrid que es la tutela, la Comisión de Tutelas, que es por la que pasan todos los casos de tutelas. Hay un primer problema ya en esa comisión, y es que tienen que ver, si cumplieran la ley, 4.000 casos todos los meses, porque la ley dice que cada mes o cada 2 meses han de informar a cada tutelado de cómo está su asunto. Es imposible. Tendrían que tener, en vez del edificio que tienen, que es muy grande, pues 7 edificios parecidos. Por lo tanto, basta con ir allí a esas concentraciones para darse cuenta de lo que sucede. Hasta ahora a esas concentraciones hemos ido pocas personas y hemos decidido hacer esta manifestación una vez al mes en vez de ir con más frecuencia,
y llamar a todas las asociaciones que en España están haciendo lo mismo, no tanto para que vengan a Madrid a apoyarnos, sino como para que difundan, y concretamente en Baleares van a hacer una manifestación paralela con la nuestra, y si cuajaran las dos de ese día en adelante, intentaríamos que en todas las ciudades de España, si es posible, una vez al mes haya una manifestación parecida. No sé si con eso queda explicado por qué llegamos a lo del día 29. Sí, yo a mí lo que me surge preguntar es por qué en un parque y por qué no debajo directamente de los servicios sociales. A ver, porque debajo de los servicios sociales un sábado no hay nadie. Entonces nosotros desde septiembre hemos estado yendo allí, a los servicios sociales. Pero como la gente trabaja, pues vamos pocos. Entonces ahora lo que queremos es visibilizarlo, y por eso se pasa al sábado, y lo que vamos a hacer es por el centro de la ciudad. O sea, salimos de la Plaza de España, vamos por la Gran Vía, atravesamos toda la zona de compra y de venta de Sol, la calle Preciados, y llegamos a Sol, donde vamos a dar micrófono abierto a las familias y a las organizaciones que quieran hablar. O sea, se trata de visibilizar el tema, porque pensamos que solamente las familias afectadas no es suficiente, porque si no visibilizamos el tema y no convertimos esto en un problema social, porque es un problema social, pues las cosas seguirán más o menos igual, y cada día, habrá más tragedias, como las que estamos viviendo esta misma mañana, que hay en Madrid, si no lo evita Dios, y lo digo así, una familia con 6 hijos que destruirán, porque llevarán a cada uno de esos hijos, en función de la edad, a un centro diferente. A la madre probablemente la internarán con uno de sus niños más pequeños, y eso es el principio del fin. Entonces, para evitar una barbarie como la que te estoy ahora mismo contando, que está sucediendo ahora mismo, yo tengo confianza, porque también por primera vez hemos conseguido unir a los que se llama la plataforma contra los desalojos y contra las hipotecas, con otras familias y otras personas que estamos apoyando a familias. Pero si no se toma una decisión muy, muy seria en las alturas del gobierno de este país y de los gobiernos de las autonomías, cada día habrá una tragedia como la de esta mañana que están pasando. Así es, Victoriano, estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo en este tema de la visibilización, y de hecho ese es el objetivo de estas entrevistas, dar a conocer todos estos casos, porque en principio una de las gordas que se te viene encima es que la propia sociedad no da crédito y no hace el apoyo que es necesario, porque ante estas situaciones, que yo misma la he vivido, solo no puede hacer nadie nada. Es que esto es un trabajo de equipo, y no solo de afectados, porque los afectados, ya lo he comentado en muchas situaciones, se quedan hechos polvos del impacto que supone que te arranquen a un hijo o a una hija. Se requiere el apoyo de la sociedad. Yo esto vi la luz con una petición que escribí, aproveché mis dotes para redactar y para escribir, y lo conté. Y a raíz de esa exposición, la gente empezó a escribirme y a apoyarme. Y fue esa comunicación, ese dar a conocer el caso, lo que me abrió las puertas. Por lo tanto, me parece bastante coherente moverse por la ciudad y dar a conocer este caso, aunque se pueden aprovechar otras manifestaciones para hacerla justo debajo de servicios sociales, que ya me comentas que lo has estado haciendo, que lo habéis estado haciendo, y que generalmente suele haber muy poca gente, pero esto para mí no quiere decir que no sean productivas, ya que en estas manifestaciones siempre aparece un caso, siempre hay algo que te da una chispa para seguir adelante. Dime si no es así o corrígeme si no es así. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero una cosa, yo ya soy mayor, entonces me he movido antes en otros movimientos, y por ejemplo, si ibas a un centro de salud hace 40 años a repartir propaganda, la gente que estaba en la cola del centro de salud te cogían la propaganda y te escuchaban. Una sorpresa que yo me estoy llevando ahora es que vas ahora a esta oficina que te he dicho antes en Madrid, que es en la calle Manuel de Falla. Para quien no lo sepa, que sepa que el lugar donde se gestiona todo esto en Madrid es Manuel de Falla. Vas a Manuel de Falla, hay una cola de personas que están allí haciendo toda clase de gestiones de familia. Es donde se pide el apoyo para cuando tienes bastantes hijos, el que se pide cuando hay algún divorcio, etcétera. Entonces le das el papelito y no lo miran. Y es allí también donde les quitan los niños. Y algunos de los que están a la cola están allí porque allí también hay 2 o 3 puntos de encuentro familiar. Y
curiosamente, esas personas que son las más directamente afectadas están tan dañadas por lo que le están haciendo que ni siquiera te quieren coger el papel. Por eso nosotros ya allí hemos hecho cosas que también nos han criticado por hacerlas, porque una de las primeras cosas que hicimos fue llevar una orquesta de mexicanos que cantaban allí, que era una manera de llamar la atención. Eran buena gente que vinieron allí porque sabían el tema, conocían a uno de nosotros y vinieron. Luego ahora hemos empezado a hacer otra cosa, que es la que vamos a hacer el sábado, que es estar contra la Inquisición. Y quiero aclarar una cosa para quien nos escuche. No estamos contra la Inquisición católica en concreto, o contra la Inquisición protestante, o contra otro tipo de inquisiciones. Estamos contra la Inquisición actual de los servicios sociales. Somos herejes porque no creemos que el sistema de atención a familias y a niños sea el adecuado, y por eso nos declaramos herejes. Y para que nos vean, nos vamos a poner un caperucho y aquí una especie de cruz que lo dirige un profesor de arte y de literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, y lógicamente también estamos en contra de los católicos extremistas que no quieren reconocer que hay otras confesiones y hay otras opiniones y que tenemos que respetarnos a todos. Pero sobre todo somos herejes contra los servicios sociales mal dirigidos. La creatividad al poder, Victoriano. Yo quiero que tú me des tu opinión personal como maestro, que conoces cómo son los niños, igual que yo, y cómo se desenvuelven, la importancia para ellos de estar en su núcleo familiar siempre que no haya un riesgo realmente evidente de que su integridad se ponga en peligro. Háblanos de esto, por favor, háblanos de la importancia de que un niño se desarrolle en su maternidad y en su paternidad, en su familia nuclear. Vamos a ver, yo pienso que las familias nucleares de hoy, en la mayoría de los países, pero concretamente en España ya, es muy complejo porque las madres ya trabajan y desde muy chiquititos los niños tienen que ir a escuelas, a guarderías, etc. Por lo tanto, tiene que haber una relación muy estrecha entre las madres y los padres en los primeros años de vida, más las madres que los padres, porque el niño está en el vientre de la madre 9 meses y otros 9 meses en la teta. Es así, somos así. Por lo tanto, especialmente en esa época, las madres y las guarderías, si hay que llevarlas, lo bueno sería que antes del año que hubiera un descanso para la madre de 1 año. Eso sería lo ideal, en mi opinión. Pero Sí, si por lo no la tanto, puede... hago un pequeño paréntesis. ¿Crees que está bien estructurado cómo el sistema trata al núcleo familiar? Vamos a ir a la raíz del tema. En general no, porque ni se escucha a la madre ni al padre, ni en general. Hay guarderías muy buenas y hay profesionales excelentes. Y entonces estas personas hay que valorar su esfuerzo y su trabajo. Pero el sistema no tiene bien estructurada la relación familia-escuela. La relación familia-escuela en el siglo XXI tiene que ser una comunidad educativa donde se escucha a los padres, a las madres. La escuela debería ser el centro del diálogo, no solamente a nivel particular, no solamente para llamar a un padre o a una madre a decir, oye, que su niño no funciona, que su niño no atiende, que su niño se mueve demasiado, que su niño le vamos a llevar a no sé quién porque tiene TDAH. No es eso de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de eso, atenderlo, si es que existen problemas, pero que haya un diálogo permanente de la comunidad educativa que diga a las madres y a los padres que además de que estén en la guardería, cuando salen, y luego después en el infantil y luego en primaria, que cuando salen de la escuela, los niños tienen que seguir jugando juntos y que las familias tienen que estar cerca de donde se juega, precisamente para evitar que en los parques, en los jardines, aparezcan los que está apareciendo ahora mismo en Madrid. En definitiva, mi opinión personal es que el sistema educativo y la relación de ese sistema con las familias, eso hay que revisarlo de arriba abajo, en el sentido... Estoy totalmente de acuerdo. Estoy muy, muy, muy de acuerdo con lo que estás hablando, Victoriano. De hecho, en la zona donde yo vivo, la gente tiene como una ideología de otro tipo, como un poquito más de conciencia, y las escuelas que están surgiendo actualmente son eso que estás hablando. Lo malo es que todavía no reciben apoyo, no reciben subvenciones, tienen que estar luchando, tienen que estar acudiendo al extranjero para conseguir la validación de estas escuelas. Por lo tanto, en lugar de apoyar o de sentirse apoyados, se sienten un poco como ahí haciendo malabares para conseguir la legalidad, ¿no? En realidad yo creo que todo, recuerdo, la base... yo cuando me preguntáis estas cosas,
recomiendo a todo el mundo que en España, que es donde yo tengo más información, bueno, en España y no solo en España, por ejemplo en la India, tú antes has hablado, creo, en algún momento de algún viaje a la India. Hay una escuela que ahora no recuerdo el nombre y que procede de Rabindranath Tagore y procede, por otro lado, de un ruso que se llamaba Tolstoy, y la escuela me parece que me suena Poliana o algo así. O sea, que hace ya muchos años, porque eso hace 100 años, que había modelos de escuela que iban en esta línea que estamos hablando tú y yo. Bueno, pues hay que recuperar eso, y hay que recuperarlo, en mi opinión, desde el Estado, desde las propias instituciones públicas. Las propias Exacto. instituciones públicas tienen que coger, repito, a Rabindranath Tagore, a Freire, que era un brasileño, a Montessori, que es de la que más se habla. Se habla mucho de Montessori, y yo creo que Montessori tuvo muchísimo que ver en un cambio profundo en la escuela. Pero hace falta integrar, porque estamos en el siglo XXI. Entonces, después de Montessori viene Freinet, viene Freire, viene Elis Freinet, vienen otro tipo de escuelas que son las que habría que hacer funcionar. Y en todas esas escuelas el centro ha de estar en la familia. Y si surge un conflicto familiar, quien más pronto lo puede detectar si la escuela escucha a la familia es la propia escuela. Pero la escuela, cuando detecta el problema, debe de poner en contacto a la familia de una manera suave, con psicólogos o personas que hagan de mediadores en el bien de los niños. Porque yo mismo Exacto. estoy divorciado. Por lo tanto, no es que yo diga que el divorcio no es una alternativa. Pero probablemente si a mí mismo, cuando me divorcié, hubieran puesto a mi lado una persona que me ayudara, seguro que yo mismo lo habría resuelto mejor. Y en todo caso, yo me divorcié con mis hijas ya bastante mayores. Pero si eso mismo sucede, como conozco muchos casos, más pequeñitos, hay que hacer un esfuerzo para que la propia ruptura no desemboque en lo que al final desemboca. Los servicios sociales actuales hacen al revés, en general también. Y es cuando surge una diferencia, tiran de un hilo y del otro para ver cómo consiguen la ruptura. No se quiere hablar de custodia compartida muchas veces, o se impone de mala manera la custodia compartida. O sea, por ese camino está todo sin hacer. Hay que convencer, y por eso la visibilidad, la necesidad de la visibilidad. Así es, Victoriano. Yo estoy muy de acuerdo contigo con todo lo que cuentas y de hecho cuando yo he trabajado en colegios y demás, las formas, cuando hemos visto algún tipo de problema, el que hemos actuado han sido estas que comentas, ¿no? Ponernos en contacto con el equipo de pedagogos, de psicólogos para intentar ver de qué manera podemos solucionar, pero en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza denunciar a servicios sociales para que retiren a la familia, para desestructurarla, para romperla. Nunca, nunca se me pasaría a mí, ni se me ha pasado por la cabeza. Por eso cuando me encontré esto, Victoriano, la verdad es que te lo voy a decir así, con palabras coloquiales, alucinaba en colores, no daba crédito. ¿Por qué servicios sociales hacen esto, Victoriano? ¿Por qué lo hacen? Yo pienso que se mezclan dos cosas, y ahí nos vamos a meter en un charco. Yo creo que en líneas generales la formación de psicólogos, de psiquiatras, de médicos de infantil es antigua, y se ha optado por la vía más cerrada, más cercana a lo que llaman ciencia, que habría que discutir si lo es, de qué es el ADN el que determina. Y no se quiere tener en cuenta que los psicólogos más serios del siglo XX insistieron en el constructivismo, en que nuestra mente, nuestra psique, se va construyendo en función de cómo nuestras familias nos quieren. Hay muchos tratados que explican de que en función de cómo el niño y la niña se sienten queridos por madres y padres y abuelos y primos, esa cabeza aprende a funcionar mejor. Entonces yo creo que hay un primer problema de carácter teórico, de que no se educa bien a los educadores, maestros, etcétera, y eso tiene que ver con que ha ganado la psiquiatría que yo llamaría psiquiatría dura. Y luego hay otro problema todavía más gordo, o tan gordo como ese, que es el negocio que existe con los puntos de encuentro familiar, con lo que llaman los PIF, los planes de integración familiar, los propios centros, muchas veces las propias familias de acogida, donde Familias de acogida. el dinero tiene muchas veces más peso que el cariño. Yo estoy contactando, de hecho, los grupos que se mueven en Baleares
proceden en gran medida de familias de acogida que descubrieron desde dentro el follón y el negocio y se han puesto de parte de las familias biológicas y contra el acogimiento. Así es, así es. Entonces, un problema teórico, falta de formación suficiente y en una línea de psicología en vez de psiquiatría, por un lado. Y por otra parte, el negocio. Es que hay grandes empresas, yo qué sé, las Coplovis, por ejemplo, tienen muchos centros de menores. Y ahí lo que prima es el negocio, lo digan como lo digan. No Cuantos es más solo niños... Perdona que te corte, Victoria, no es solo centro de menores, también son centros de atención temprana, puntos de encuentro, como bien has dicho, y un montón de asociaciones que no tenemos conocimiento de ellas, pero los que hemos vivido esto sabemos de qué va el panorama y sabemos todo lo que está implicado, incluidos medios de comunicación, bueno, una barbaridad de empresas y de historias que no te lo puedes ni creer. Voy a cambiar el tema a otra cosa que también te quiero preguntar, que me parece muy importante, que es el tema de los niños. Vamos a enfocarnos hoy en los niños porque siempre hablamos de las madres, las familias, tal, pero nunca hablamos de los niños como tal. Y quiero hacerte ahí dos preguntas. Una muy importante. Un niño recién arrancado de las entrañas de su madre al nacer. Estamos diciendo que la evolución, que el tacto, todos sabemos que bien, que todos los antropólogos, psicólogos, todos en general están a favor de que el niño mantenga el contacto piel con su madre de recién nacidos, incluso la lactancia, ¿no? Psicológicamente, ¿esto qué sociedad crea? Eso por un lado, en cuanto a los recién nacidos, y por otro, en cuanto a los niños que van a centros de menores, ya en unas edades un poquito más avanzadas y que a los 18 se ven en la calle totalmente desestructurados, ¿no? ¿Qué sociedad estamos generando? Pues bueno, respecto al apego imprescindible de los primeros años, sin apego es muy difícil que luego crezca la empatía. El apego nace de ese contacto directo con la madre, sobre todo también con el padre. Hay muchos trabajos también de antropólogos que estudiaron que incluso en sociedades muy primitivas, aquellas sociedades que aprendieron a mientras trabajaban llevar el niño en brazos el padre o la madre mientras trabajaban, y hay mucho trabajo, que esas sociedades eran sociedades más cooperativas, eran sociedades más humanas. Y ahora estoy pensando en todo el mundo, no solamente de España, que se han hecho menos trabajos. Se han hecho muchos trabajos explicando que el cariño y el apego se construye abrazando a las personas. Y lógicamente luego escuchando a los niños. No es lo mismo la madre o el padre que por aquí, que el que habla, dialoga, etcétera. Entonces, pero me has preguntado luego después cuando, lógicamente, si cortas eso, si tú en vez de ser un niño que huele a su madre y a su padre, ahora lo quitas al nacer y huele a otra persona, que además puede entrar en lo que llaman el acogimiento provisional. Le pueden tener un año en el acogimiento provisional, luego lo cambian a otro acogimiento y finalmente esos niños es imposible, salvo un milagro, que realmente desarrollen un apego y que desarrollen la empatía. O sea, además de tener apego con su propia familia biológica o con la que tengan cercana, es que además eso es lo que produce la empatía. O sea, si yo lo de piel con piel que tú has dicho, lo desarrollo bien, en mi caso, yo tuve la enorme suerte de que me educó una hermana de mi madre, en contacto muy directo con mi madre por una serie de razones. Entonces, ¿dónde aprendí yo la empatía? De mi tía madre y de mi propia madre, de mi abuelo, de mi abuela, son los que ahí aprendí yo que había que pensar en los demás, etcétera, etcétera. Si eso me lo quitan y me ponen en otra familia, si tengo suerte y es una familia excelente, ya veríamos. Pero ya no sería igual, porque tengo que aprender, porque yo me comunico por el olor del niño pequeño. El niño pequeño se comunica por los olores y por el tacto. Exacto, Ahora, exacto. por lo Exacto, tanto, perdona que te haga un inciso aquí, por eso yo siempre recomiendo a todas las madres que cuando vayan a los puntos de encuentros o cuando han perdido a sus hijos y tienen esa hora de visita, lleven algo, alguna prenda personal, un pañuelito, algo que lleve su olor y se lo dejen al niño o a la familia si la familia está de buena fe de cogerlo, porque eso les ayuda a mantener el vínculo, a mantener esa sensación de estar en casa. Es muy importante para mí esto y yo creo que estás dando muchas claves bastante razonable, Victoriano. Síguenos contando. bueno, si saltamos de ahí a los niños ya en centros ya un poco mayores, de niños de 12 años en adelante o de 10 en adelante,
Si la mejor respuesta de las consecuencias la estamos viendo ahora en Madrid. Las bandas que han descubierto buscando críos y crías en los centros de menores de Madrid son el mejor ejemplo. ¿Cómo van a controlar en un centro si una chica o un chico de 12 años sale un par de horas a la calle? Si sale un par de horas a la calle y vive con su familia, su propia madre, su propio padre o la familia cercana, la madre mira por el balcón y ve ver dónde viene y ve con quién se junta, y si aparece por allí alguna mala persona a intentarles vender droga o cosas de esas, no te preocupes que la madre o el padre toman las medidas y aquel pájaro no aparece más por allí. Pero en un centro no pueden hacer eso, porque a menos que se convirtieran ellos en padres o madres, y porque además, por pocos niños que tengan por persona, no tienen lo suficientes para vigilarles. Por lo tanto, en la primera infancia ya lo hemos dicho, y en la otra infancia, en la adolescencia, no puede ser, o sea, hay que buscar fórmulas que sea básicamente la familia. Y los trabajadores que están en los centros tendrían que ser educadores de calle, profesionales de calle que ayuden a las familias. O sea, yo no niego que hay familias que necesitan apoyo, pero necesitan un apoyo al revés. En cambio, el apoyo de los PIB, yo no sé porque tú dónde vives, por Andalucía o por dónde te mueves, es que no sé bien. Yo no sé ahí si el término es del Plan de Integración Familiar, el PIF. En Castilla y León, el PIF, en vez de ser un PIF, es una especie de espías que meten a una mujer, generalmente una mujer, en la casa, no para ayudar a la madre. La excusa es que la meten para ayudar a la madre y al padre. Pero la realidad es que andan buscando a ver qué hace mal la madre o el padre para justificar, alargar la entrega de los niños. ¿Está claro lo que digo? Si en cambio ese mismo sistema, el del PIF, fuera para ayudar realmente a esa familia y a esos niños a salir adelante, entonces sí. De lo contrario, cada día tendremos más casos como los que se han descubierto en el Picón de Jarama, como el que está a punto de explotar en cualquier momento, que es un centro de Madrid que se llama el Centro Chamberí. Hay otro centro que se llama Las Rosas, como en su momento fue el Centro Espinaret en Baleares, y un montón de centros que suceden en toda España. No estoy hablando solo de Madrid, de Valencia, es general. En definitiva, la familia es el centro de la vida. Las familias, si no tenemos una sociedad que tenga claro que más importante que nada, lo más importante, o sea, no hay humanidad. Nuestra especie es la consecuencia de que hemos evolucionado por cultura, y esa cultura se ha hecho en las familias. Es imposible que un niño viva sin que tenga a su alrededor adultos que le apoyen. Y esos adultos son sus padres, su madre y sus abuelos y sus hermanos y sus primos. Y ya está. Y eso es lo que hay que reforzar por todos los sitios. No sé si con Así eso es. te contesto o no. Y perfectamente, me contestas perfectamente y quiero hacer dos incisos aquí. Uno de ellos es la incoherencia que supone esto que estamos hablando, ¿no? De que, vale, necesitamos el apego, necesitamos la familia, el núcleo familiar, pero en estas situaciones de servicios sociales lo que está sucediendo es que se arrancan a los niños. Por lo tanto, no es una situación de emergencia en la que hay una madre que no está, que son niños huérfanos o que por alguna desgracia algo de la vida que sus padres no están. No son esas situaciones, son padres desesperados buscando a sus hijos que se encuentran ante situaciones de informes y más informes, algunos de ellos falsos, manipulados, tergiversados, que no se saben cómo desmontar, que no dan abasto con la economía para poder tratar esto de alguna forma legal, e incluso la legalidad, si lo intentas tratar, te lo archiva, porque yo esto también lo he vivido, y entonces es un poco como nadar en el vacío, ¿no? Contra una situación que se va agrandando, que te van agrandando el expediente y que cada vez es más difícil de desmontar. Por lo tanto, esto hay que revisarlo, hay que hacer algo ahí porque no está siendo coherente el sistema con lo que predica y luego con las acciones que toma. Eso por Yo un no sé. lado. Bueno, sí, sigue. Dime. No, que yo estabas hablando, te he cortado. Sigue tú si quieres. No, ya está. Luego voy a pasar a otro No, tema. Si quieres. yo lo que te iba a decir es que probablemente, si no lo habéis hecho ya, convendría que tomarais contacto con un señor que se llama Martínez Reguera. ¿Conoces o te suena Martínez Reguera?
No, no lo Martín, conozco. Martínez Reguera es una persona que empieza a criticar las primeras leyes que se hacen en España por el año 87. Entonces basta leer el preámbulo de esa ley que yo no conocía hasta que Martínez Reguera me puso en contacto con ella, porque esa ley es descarado. En el preámbulo se dice que la ley se hace para cambiar el Código Civil a favor de los adoptantes. Así de claro. O sea, es que por eso había que convencer primero a los padres afectados y a las madres afectadas, y segundo a la sociedad. Lo que se inicia con la ley del 87 de cambios en el Código Civil, hay que revisarlo de arriba abajo. O Porque sea, todo eso... manifestación de todo el pueblo español para hacer ese cambio de esa ley. Es lo que... Exactamente, exactamente. Esa ley que luego después se llevó al 96 y se empeoró lo del 87, que luego se llevó al 2015. Supongo que se sabe que la ley del 2015 se hace porque en el 2009 se descubre en el Picón de Jarama, precisamente, suicidios, maltrato a niños y a niñas, negocio con los niños. Y entonces llega eso al defensor del pueblo y se hace una ley que es la del 2015, que se dice que va a mejorar lo anterior. Pero la ley Sí, del... estoy recordando que Consuelo García del CID, en la entrevista que hicimos con ella, nos hablaba también de todo esto. Me está resonando Claro. ahora muchísimo. Sí. Vamos a ver, poco a poco vamos surgiendo personas. Yo creo que Consuelo, antes hablaba contigo de libros como sabios, como Sí, bueno, pues uno de los libros que a mí me parece sabios es El desmadre de los servicios sociales de sí, Consuelo García del Cid, donde se dicen muchas de totalmente. estas cosas. Entonces, poner en circulación esos libros, y repito, lo de Enrique Martínez Reguera. Martínez Reguera es un hombre que se dedicó muy desde dentro, junto a Jaime Barrientos, a acoger niños que estaban viviendo en la calle, unos que habían nacido en España, luego más tarde de inmigrantes, en un barrio de Vallecas, y conocen la realidad de esta que le estamos hablando desde el punto de vista técnico y legal, porque Reguera es, me parece, sociólogo o psicólogo, o las dos cosas, y Jaime Barrientos es un hombre muy culto también. Lo conocen desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista de los propios niños y niñas que ellos han tenido en acogimiento. Y ellos lo que insisten es en todo lo que estamos hablando tú y yo. Exacto. Y ahora, ¿cómo se llega con eso a los que mandan? Ahí es donde yo lo tengo cada día, estoy más desesperado. Porque hablo con políticos de izquierda, políticos de derechas, políticos de todos los colores. Y, primero, dicen que no se lo creen. Cuesta que te den datos. A nosotros nos dio muchos datos hace unos años Isa Serra, pero luego a Isa Serra la han cambiado de cargo y ahora ya los que lo están sustituyendo nos cuesta comunicarnos con ellos. Nos Sí, atendió bastante bien otro señor que se llama Alberto Reyero. Alberto Reyero se lo han cargado en la Comunidad de Madrid aprovechando lo de la pandemia. Es decir, aquellos políticos que por alguna razón o por otra se han tomado interés, los persiguen los otros políticos. Entonces así tiene que es. ser la ciudadanía la que reaccionemos. Recapitulando así un poquito, me comentabas que era un poquito difícil, que no sabías por dónde atajar el tema este de cómo llegar a este cambio de ley, que yo abogo por esta manifestación de todo el pueblo español, porque esa sería la clave de la unión. Y yo creo que este giro, esta duda que tienes, Victoriano, de cómo atajarlo, ya la estás solventando con la nueva iniciativa que habéis tomado de dar a conocer esto por todas las calles de Madrid. Yo creo que eso es una buena iniciativa porque para mí, en mi caso personal, cuando yo viví toda esta situación, a mí lo que me ayudó fue la gente, o sea, la presión social. Eso fue lo que me hizo que devolvieran a mi hijo. No me ayudó el llevar en la vía judicial, no me ayudó el pasar el trámite de que me hicieran una entrevista de si yo era buena madre o no. No me ayudó las miles y millones de cartas, no, fue la presión social, fue manifestarme con ayuda de todo el mundo, que todo el mundo se uniera, que todo el mundo mandara cartas, que todo el mundo estuviera a pro de ver que eso era injusto. Y a razón de esa ayuda, de esa colaboración de todo el mundo, se abrieron las puertas, no sé cómo se hizo el milagro. Por eso yo siempre digo que esto es una cuestión de cielo y de tierra, que no solo uno tiene que poner de su parte, ¿no? Que Dios te salva, pero tú tienes también que navegar a la corriente que tú consideras que es la adecuada. Y yo pienso que yendo desde el corazón, desde tu verdad y desde el bien mayor realmente de todos los seres y de todas las personas que sufren esto,
yo creo que ahí está la clave, aunque en un principio veas que te dicen no, pero otras puertas se están abriendo. Y esto es lo que comentaba también en una entrevista ayer, es cuando tú entras desde tu inocencia, humildad y desde ese rayo de amor por tus hijos honesto y puro, eso es donde realmente dicen que el amor puede con todo, y yo lo he comprobado, Victoriano. Yo pienso que esto es así. Quiero terminar esta entrevista con una última pregunta. Ayer me llamaba un rumano en Madrid, precisamente, que espero que se encuentre con vosotros en la manifestación, que tanto me impactó a mí como a Toñi, de también la Asociación Nacional del Menor Tutelado, que también me hablaba de eso, ¿no? De colaborar, de basta ya de separación entre las asociaciones, que es hora de unión, de dejar de juzgar a una persona y a otra, de unirnos de verdad, pero desde el corazón, no desde partido, no desde ideología, no desde saboteos, no, dejar todo eso de un lado y de verdad trabajar por el bien no solo de los niños, sino de toda la sociedad, de toda la humanidad, porque si nos autodestruimos, acabamos con esto y se acaba todo y nada tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que hay que ir desde ahí, desde esa sublevación al ego y esa rendición total a confiar y actuar por el bien superior, pero realmente, y no solo de los niños, sino de toda la humanidad. Dos casos, o quiero que con esta última pregunta, ayer me llamaba un señor de Rumanía que está en Madrid, no tienen el lenguaje adecuado para redactar escritos, no tienen la suficiente soltura, no les hacen caso, no, se han quedado sin trabajo, o sea, un desastre tremendo, y el hombre estaba destrozado. O sea, a mí esto me llega al alma, ¿no? Que te llame una persona llorando, diciendo que ha perdido a sus hijos, por favor, ayuda, nadie me ayuda. ¿Qué casos cuenta? Es búlgaro, perdón, no es de Rumanía, es de Bulgaria. Le comenté que acudiera a la manifestación. Simplemente, Victoriano, háblanos, ¿has tenido que vivir algún caso así que te tenga en volandas, ¿no? Por así decir, me comentabas Bueno, uno. yo puedo emocionarme de golpe. Sí, es que es Yo no sabía que te habían quitado niños, pero yo acompañé durante 2 años se me olvida ahora su nombre, a Otón Miras, a Elena Otón Miras. Estuve con ella. Ayer hablando con una persona que también ayudó a Elena, pues nos emocionamos los dos. Y llegamos a un acuerdo. Él piensa de una manera y yo pienso de otra. Tenemos que unirnos. Joder, espera que respire un poco más, a ver. Tranquilo. Vamos a ver, no queda otra, no queda otra. Habría que hacer algo parecido a lo que en su momento hicieron los abogados de Atocha. Cuando yo digo esto, la gente cree que estoy politizando de mala manera. No. Los abogados de Atocha nacen en España en los años 60 porque se dan cuenta que hay leyes que, si se aplican bien, sin que cambie nada más que aplicar bien las leyes, en una época terrible para España, porque había una dictadura total, pero en cambio ellos se ponen al servicio de los trabajadores para que se cumplan las leyes que había entonces. Y de ahí nace todo un movimiento que termina impactando en toda la sociedad. Por lo tanto, mi opinión hoy es que necesitamos un grupo de abogados y abogadas que se pongan de nuestro lado, porque no es lo mismo que hable yo, que no tengo ni idea de leyes, a que sea Margarita Anadón, o que sea Elena Crespo Arce, que es jueza, que sea Guillermo Escobar, que es un teórico de la Constitución. No es lo mismo a la hora de esto. Entonces, habría que hacer primero una red de abogados. Ahí hay un abogado que se llama Olmedo, me parece, en vuestra tierra, muy importante también.
Y habría que hacer una red de ese tipo, como la que hicieron los abogados de Atocha, y alrededor de esa red, activistas que tengamos claro. Lo de la ideología es complicado, porque todos tenemos ideología. Por lo tanto, lo que sí tenemos que hacer es hacer converger las diversas maneras que tenemos de ver el conjunto por encima de los partidos y exigir a los partidos un pacto nacional por la familia y la infancia, sin jugar sucio, jugando blanco. O sea, en cierta medida, recuerdo a un amigo mío que hablando de esto del blanco, dice, no, juguemos negro, que son en general a los que más daño hemos hecho. O sea, jugando sin colores, pero integrando la unidad de unos y de otros. Esa es la clave, Victoria. Esa es la clave de todo. Y hoy finalizamos así esta entrevista poniendo un rayo de luz dentro de la oscuridad, pero desde ese amor verdadero, desde esa sinceridad y aceptando tanto la oscuridad como la luz, porque al final todo viene de lo mismo y todo va a lo mismo. Por lo tanto, yo creo que en la separación está la clave de la guerra y en la unión está la clave de la victoria. Esa es la clave de todo. Por lo tanto, pero ese cambio empieza por uno mismo y por una misma. Exactamente. Por una misma. Así que ahí vamos a hacer estas rendiciones de ego, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahí revisado de agradecer a la familia que en su momento acogió a mi hijo, porque es verdad que yo estaba muy en contra, me siento fatal, me trataron a veces mal, otras bien, y les tenía ahí como un rencor, pero también quiero ver en ellos esa caridad, ¿no? Esa familia humana que somos, que al final si no te cuida uno, te cuida otro y nos apañamos como podamos y para adelante lo importante es estar bien. Así que me voy a quedar con eso y voy a hacer yo también mi propio acto de rendición. Victoriano, ¿tú te haces uno o no? Yo, por ejemplo, antes has citado a Toñi. Si hablas con ella, dale un abrazo de mi parte y dile que tenemos ella y yo y Pepe Maldonado que llegar a un acuerdo también entre nosotros, por ejemplo. Y Así no me haremos. importa decirlo desde aquí. Así haremos. Y Juan Mariano también, yo creo que estáis ahí. Con Juan Mariano me cuesta más por otra cosa, pero bueno, también. No pasa nada, hacemos esa rendición del ego victoriano. También. Yo ayer con el que hablaba ayer le dije, al que hablaba ayer, esto ya va a resultar de otra manera, le dije que en España la transición se pudo producir porque personas que habían estado enfrentados de manera extrema fueron capaces de darse abrazos. Por lo tanto, si eso ya pasó aquí hace 40 años, en términos generales, ¿qué no tenemos que hacer hoy? Cuando yo estoy pensando en estas personas que he citado, estoy pensando en Raquel Vargas, que ahora mismo le están quitando los niños, pero estoy pensando en mis nietas también. Así es, Victoriano. Desde aquí, dos cosas importantes para terminar. Lo primero es, muchísimas gracias por tu participación, pero antes quiero hacer un llamado a todos los abogados, abogadas, fiscales, peritos, todos los que tienen mano en el mundo judicial, pero que son por la verdad, por el corazón, por el amor, por el bien de la humanidad, por eso que estudiaron con vocación, para que nos apoyen, para que escriban en los comentarios de esta entrevista y se unan a apoyarnos a ayudar a estas familias. Estas entrevistas son totalmente desde el corazón, no cobramos nada, no estamos recibiendo ningún dinero, todo es de verdad por empatía, ¿no? Por esto tan importante que has dicho que mis padres, yo tuve la suerte de criarme con ellos y de estar con ellos hasta los 17 años que me fui a estudiar y me han dado mis estudios y todo, y yo, gracias a Dios, he tenido esa empatía, ese cariño que ahora puedo compartir con el mundo, ¿no? Alguien no puede compartir algo que no tiene. Desde aquí besos y cariños a mis padres también, que hoy estamos así en este plan. Así que hago este llamado a este mundo de la justicia, ¿no? Pero justicia de verdad, ¿no? Del corazón. Y por otro lado, agradezco esta sublevación del ego que hemos hecho tanto tú como yo, Victoriano, que yo creo que lo necesitábamos y que al fin y al cabo ha sido una sanación para nosotros, ¿no? Porque el cambio ya dijimos que empezaba por uno y este acto de humildad, pues en cierto modo, fuera de todo lo que haya sucedido, que ya pasó, pues yo creo que también nos honra, ¿no? Así que desde aquí mi máximo agradecimiento por esta entrevista tan bonita, tan interesante, tan profunda. Y esperemos que la manifestación del día 19 vaya fenomenal. Yo creo que a Iván, yo quiero mandarle también un aviso a Iván. Creo que he coincidido hace años ya también con Iván. Por lo tanto, un abrazo muy grande para él también. Sí, él está también ayudándonos siempre aquí en las entrevistas, que a mí también se me olvida agradecer.
y a Iván, por supuesto, al equipo técnico, a todo el equipo de Stop Secuestro Legal que están ahí conteniendo, que está formado por mucha gente y que poco a poco vamos uniéndonos más y más. Y nada, muchísimas gracias por esta entrevista de hoy. Ha sido muy productiva y espero que sirva para mucho. Un abrazo muy grande y nos despedimos. Venga, hasta luego, muy grande. Hasta luego.